Pues muchas gracias por la invitación. Eh, pues traje aquí todo esto porque hay un grupo por ahí que dice, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? Pero bueno, Martín sabe cómo, ya me conocen. Y traigo esto pues porque como voy a decir cosas raras, pues luego pues pueden decir, ¿y esas cosas de dónde las saca, no? Entonces, quisiera empezar... antes que todo agradeciendo a la Madre Tierra, a nuestras abuelitas y abuelitos que nos legaron los conocimientos y la vida, ¿no? Y empezar a hablar de la policrisis, o más bien que de la policrisis, del colapso civilizatorio. No que viene, sino que estamos viviendo desde hace por lo menos 20 años. Y en ese sentido, bueno, aquí con mi amigo Carlos Welch, pues quizás no le gustará que quitemos de la palestra al cambio climático, puesto que es uno de los cientos de miles de colapsos que estamos viviendo en estos momentos. Y es sistémico, es decir, si nos damos cuenta de la conexión que hay entre la totalidad, nos percataremos de las inmensas posibilidades de transformación, de atender, incluido el cambio climático. Y como bien decía compañero, pues en donde los coches eléctricos no son, no solamente nada extraordinario, sino más de lo mismo o peor de lo mismo. Falta ver el documental de Michael Moore, o ya la Deutsche Welle ya sacó hace unos 3, 4 meses la hecatombe que significan las energías verdes, ¿no? En el sentido de la cantidad de tierras raras, de aluminio, de recursos más que se requieren. Y lo que estamos haciendo es como dándonos nada más vueltas, ¿verdad? Para engañarnos, para no ver precisamente el colapso civilizatorio en el que nos estamos deslizando. En este sentido, quisiera también agradecer a mi maestro Gustavo Esteva, que se nos adelantó recientemente y que habla de que la globalización y el capitalismo ya fue, o sea, ya se está cayendo. Lo que pasa es que como nosotros vemos periodos muy cortos, no nos estamos percatando de que la estructura del capitalismo que Marx identificó ya se colapsó y estamos en este proceso de colapso civilizatorio. La Tierra no va a desaparecer, la vida no va a desaparecer. En ese sentido, diferencio del colapso de la vida en la Tierra, estamos causando, por ejemplo, efectivamente cada día entre 250 y 300 especies desaparecen, se extinguen, y extinción no quiere decir muerte, extinción quiere decir nunca más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la Tierra está viviendo un colapso extraordinario, pero la Tierra se va, como los dinosaurios o como cualquier otra especie que no logra mantener sus condiciones para permanecer, lo que va a hacer la Tierra, y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las pandemias, es eliminar una especie que está causando un desastre absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en este libro maravilloso de Edmund O'Sullivan, que habla sobre la conciencia planetario, Transformative Learning, Educational Vision for the 21st Century, pues citando a Lester Brown, director del World Watch Institute, en el reporte de 1990, dice que es la última década que tenemos para regresar. Este no regreso significa que debe de haber una reorientación
radical de los aspectos que están colapsando el medio ambiente, y esta década es la última antes de que el daño sea irreversible. 1990. Colapsándose la capacidad de carga de la Tierra como una matriz de vida para todos los seres, pero fundamentalmente para el ser humano, que somos los que nos hemos puesto absurdamente en la parte superior de la evolución. Y me gustaría referirme a algunos aspectos de la policrisis. Nosotros trabajamos en la unidad de salud integrativa en esta noción de salud planetaria, metabolismo social, el autocuidado de la salud a nivel personal y comunitario, en lo que llamamos el cuidado de los cuerpos territorio. Entonces, ahí trabajamos de manera transdisciplinaria distintos aspectos. Y voy a mencionar algunos que cruzan niveles de realidad. Por ejemplo, los microplásticos. Cada lavadora que hacemos genera 6 millones de partículas de microplásticos. Cada vez que le hacemos así, genera 6 millones de partículas de microplásticos. Nuestra sangre, en promedio, está llena de más de 10 millones de partículas de microplásticos de cada ser humano. Los microplásticos producen cáncer, inflamación, debilitamiento del sistema inmunológico, etc. Y estos microplásticos, si tenemos mucha suerte, se van a una planta de tratamiento de agua. Muchos de ellos no pueden ser captados y se van a los ríos. Pero lo peor es que muchos de ellos quedan en los asentamientos, en los lodos, y desde hace muchos años saben qué hacen con los lodos, pues los convierten en fertilizantes. Así es que hay más microplásticos en la tierra que en el mar. Por cierto, en el Océano Pacífico hay una isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más grande que México, de plásticos nadando en el mar. Pero esos son los plásticos visibles. Lo que no vemos son los micros y los nanoplásticos. ¿Por qué? Y ese es uno de los elementos que nos da una dimensión de la policrisis, nada más de los plásticos, es que cada plástico se erosiona. Quiere decir que los plásticos se están erosionando. Bueno, si se erosiona un cuchillo, ¿no? Le saco filo al cuchillo y después de un rato le tengo que volver a sacar. Quiere decir que perdió millones, cientos de millones de moléculas y por eso perdió el filo. Evidentemente que los plásticos se están soltando. Entonces, eso significa una civilización que abandone el plástico. Que abandone el plástico para poder parar el desastre de los plásticos que estamos viviendo. Y así podemos seguir en muchas dimensiones y puedo centrarme en otra, por ejemplo, 5G. 5G significará aproximadamente 100,000 satélites alrededor de la Tierra, que ya se están instalando. Antenas cada 50 o 60 metros a una densidad de radiaciones electromagnéticas varias órdenes de magnitud superiores al 4G. Y todos felices, traigan por favor el 5G. Entonces, ya aparecieron, por ejemplo, artículos, al principio se negaban estos estudios, pero ya no los han podido evitar, que relacionan el COVID-19 con la instalación del 5G. Es decir, hay evidencias bastante contundentes que las radiaciones electromagnéticas de las antenas
provocan efectos sobre las células, provocan efectos sobre el sistema inmunológico, generando inmunodepresión y generando transformaciones en el ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero pues, ¿quién para la General Electric? ¿Quién para la Samsung? ¿Quién para nuestro iPhone 13, 14, 15, 16? Y ya no sabemos funcionar sin estas dimensiones. Es decir, echamos a andar una máquina, ¿no? Con Rockefeller hace 180 años, que ya no sabemos cómo detener. Entonces, podría, repito, seguir con decenas y decenas y decenas. Bueno, quisiera saltar a otro nivel para que no habláramos nada más de lo ambiental como este espacio natural que nos rodea, sino hablemos de una ecología interior y una ecología exterior como una gran ecología como de la que hablaba Gregory Bateson, por ejemplo, o la que todos los pueblos ancestrales desde hace miles de años percibían que es esta interrelación entre todo. Desde hace varios años en Oriente hay una pandemia de ceguera entre los niños. Ceguera entre los niños. ¿Por qué? Por lo que dijiste, ¿no? Porque los niños crecen a esta distancia siendo radiados desde los 6 meses. Entonces, ¿qué ha significado? Y yo lo he dicho desde hace 2 años y pico, mandar a los niños en todo el mundo a absorber bits, porque ahora creemos que eso es educación, estar enfrente de una pantalla, que eso es educar, ¿no? Absorber bits, aparte de quedarse ciego, ¿no? Educar no tiene que ver con absorber bits, educar tiene que ver con una experiencia somática, y eso es lo que voy a hablar a continuación de lo que llamamos en el Centro Ecodiálogo educación para la vida. Entonces, nos damos cuenta cómo todo está conectado y por eso hablamos de esta policrisis, o más bien de este colapso civilizatorio. Este aislamiento en que hemos estado durante estos meses y años, y sobre todo las y los niños jóvenes, trae muchas implicaciones. Y más al ratito voy a regresar a esto, les traía algunos libros. Por ejemplo, este libro se llama 10% humano, cómo los microorganismos de tu cuerpo sostienen la clave para tu salud y tu felicidad. ¿Por qué es 10% humanos? Yo soy 10% Enrique, 90% virus, hongos y bacterias. Quiere decir, tengo 10 veces más virus, hongos y bacterias que células de Enrique. Por lo tanto, diría, to be or no to be, ¿quién soy yo? Ya no sé quién soy yo. El 80% de la serotonina que se produce en mi organismo la producen los microorganismos en mi microbioma. Este otro libro dice The Mind-Gut Connection, How the Hidden Conversation Within Our Bodies Impact Our Mood, Our Choices and Our Overall Health. O sea, se habla del tercer cerebro. En realidad tenemos un primer cerebro, un segundo cerebro, y ahorita vamos a hablar del corazón, y un tercer cerebro que es la microbiota. Y aquí tengo un tercer libro que dice The Psychobiotic Revolution, Mood, Food, and the New Science of Gut-Brain Connection. Es decir, que nuestro microbioma es un tercer cerebro, pero no solo es un tercer cerebro, sino es
es donde reside nuestro sistema inmunológico. Y desde hace décadas, en otro colapso de magnitudes insospechadas, que es la comida muerta. Es decir, desde hace décadas comemos los seres humanos comida muerta. ¿Qué quiere decir comida muerta? Comida almacenada en los supermercados durante meses, irradiada, esterilizada, producida con transgénicos, llena de colorantes, saborizantes, conservadores, plastificantes, etcétera, que no tiene microorganismos precisamente. Entonces, lo que tenemos es, desde hace décadas, es una microbiota disbiótica. ¿Qué quiere decir eso? Enferma, que ha perdido su biodiversidad, precisamente. Tenemos cientos de miles de especies. Una persona que toma pulque, yogur, no Danone, sino hecho en casa o hecho artesanal localmente, ¿verdad? Etcétera. Tiene decenas y decenas de miles de especies, variedades de microorganismos diferentes. No sé si sepan que ahora se está haciendo trasplante fecal. Las personas que tienen colapsado su sistema de microbiota, les trasplantas heces fecales de personas que tienen hábitos alimenticios sanos. Ahora entendemos a los perros, ¿verdad? Porque se huelen la cola cada vez que se ven. Entonces, lo que estoy tratando de poner aquí es que hemos perdido la noción de lo que significa precisamente lo que el compañero hablaba de que somos parte de un entramado, ¿verdad? Y que nuestras categorías del pensamiento, nuestras categorías del conocimiento disciplinario, emparcelado, etcétera, se colapsan sobre sí mismas porque son incapaces de ver más allá de las fronteras de donde vive esa complejidad organizacional del mundo. Pero de ahí, entonces, cerrando este primer momento de la policrisis colapso, es que, como dice Enrique Lev, esta crisis civilizatoria es una crisis epistemológica, es una crisis del conocimiento. Y ahí iría un poco más allá de Rolando García hacia Edgar Morán, hacia Humberto Maturana y hacia otras dimensiones en donde la complejidad organizacional de la materia, de la realidad, se curva como en estas figuras de Escher, ¿no? Hacia el conocimiento mismo. Es decir, y ese es el segundo aspecto, que es cómo primero tenemos que entrar de frente a una crítica, a una revisión crítica de los fundamentos epistemológicos, ontológicos, de cómo hemos construido en Occidente, si es que nos consideramos Occidente, porque ese Occidente que leemos en los libros, pues creo que yo no soy mucho, no me veo muy alemán, ni llegué muy a tiempo, no sé si somos occidentales, somos más bien nopaltitlanecos o algo así, ¿no? O sea, somos mexicanos pretendiendo ser occidentales, pero lo que sí hemos hecho, y como dice Boaventura de Sousa, las universidades somos parte del epistemicidio, ¿no? O sea, de ese proceso en donde los otros sentires, pensares, donde las formas otras de conocer han sido invisibilizadas, han sido minimizadas, han sido, etcétera. Y entonces, a lo que nos sugiere la visión sistémica, compleja, transdisciplinaria, orgánica, ancestral, etcétera, del conocimiento, es que el propio proceso del conocimiento es parte de la complejidad, que la tan llamada objetividad, racionalidad, mecanicidad, que es el sustento de la ciencia moderna, quizás está asentada en cimientos bastante endebles. Descartes fue uno de los fundamentos cuando dijo cogito ergo sum, ¿no?
que se traduce ahora como pienso, luego existe. No siento, amo a la madre tierra, soy la madre tierra, soy Gaia, soy tú, soy yo, sino computo, diría Edgar Morán, pues entonces soy. Y el modelo descartiano, que pues todos estudiamos al estudiar los ejes descartianos, es un mundo maquinal, la res extensa, que es pensada por la red cogitans, o sea, la res cogitans, o sea, la cosa pensante que analiza, ausculta, modela y explica la cosa extensa. Y en esta visión, precisamente, que también este compañero estaba hablando, es muy estremecedor decir que es una res, una cosa cuya propiedad fundamental es la extensión. O sea, hacer medida, no la res intelligence, la red conecta, no, es la red extensa. Y en ese sentido, Descartes, junto con Francis Bacon, construyen el fundamento de la epistemología moderna, que es ponte en un lugar extraño, que es el lugar de la mente, de la cosa pensante, ármate de aparatos para analizar la realidad, que es un reloj, que es la red extensa, y dedícate a hablar lo más objetivo, porque si no eres sancionado por el sistema del conocimiento. Y a partir de ahí se construye toda la noción de del conocimiento y de la educación y de las escuelas como espacios para reproducir precisamente estas formas racionalistas, positivistas, donde el cerebro, sin el corazón, sin los intestinos, sin la piel, sin la madre tierra, sin esa conexión orgánica que ha sido el fundamento del conocimiento, pues genera este tipo de conocimiento desconectado, parcelado, hiperracionalizado, que pues que nos ha llevado a este desastre en el que ya no sabemos cómo salir más que empujando más como Elon Musk, ¿no? Bueno, ya destruimos el planeta, pues vámonos a otro planeta, ¿no? Somos seres humanos. Humanos quiere decir humus. Humus quiere decir tierra, suelo, microorganismos. Entonces, es nuestra casa planetaria, es nuestro nicho de vida. No hay otro, no tiene Elon Musk la más mínima idea de lo que es la complejidad organizacional que es capaz de generar esta maravilla infinita que es este planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pensamiento sujeto, dualidad, objeto, que postula la supuesta objetividad, certeza, cuantitatividad de los conocimientos, ya se nos explotó en frente y nos está generando un desastre de corrupción, de globalización, de microplásticos, de pandemias, de supervirus, de etcétera, 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 etcétera. Hace un mes o 15 días, el día más caluroso en la historia de Jalapa, 34.8. Hace 3 días fue el siguiente día, 35.8. Y seguimos cortando árboles, ¿verdad? Como ahí enfrente del estadio. Se vieron, ¿no? El desastre que hicieron, los árboles que cortaron. Entonces, en ese sentido, esta separación respecto al universo, encerrar a los jóvenes en conceptos, en tópicos, en agendas en esta carrera infinita de más tópicos y más información, descartando lo que es
la educación para la vida, descartando lo que mi maestro John Heron habla como la revolución de la educación en el sentido de la autonomía en la educación. Es decir, que a diferencia de esta visión en donde el docente es el poseedor de los bits de información, de las categorías de pensamiento, y que el aula es el espacio para que el docente le transmita la información a los estudiantes, lo que desde hace muchos años Bode y muchos otros, sobre todo nuestro amado Iván Illich, maestro de Gustavo Esteva, hablaba de los procesos de aprendizaje libre, los procesos de coaprendizaje. Dice Parker Palmer, uno de los pedagogos más maravillosos norteamericanos que hay, dice su libro The Courage to Teach, el coraje de enseñar, porque dice que un profesor no puede enseñar nada en particular, sino lo que puede hacer es desnudarse para acompañar desde sus debilidades y desde sus incertidumbres en la aventura de la construcción del conocimiento colectivo, porque esa es otra de las cuestiones que arrastramos cuando, a diferencia de los pueblos, de la educación de los pueblos ancestrales, etcétera, construimos esta educación individualista, cerebrocentrista, centrada en la memoria y en el individuo como categoría fundamental del pensamiento y de la educación. Entonces, lo que habla John Heron en la educación como un proceso de facilitación de procesos de aprendizaje libre es cómo nos convertimos en servidores de las necesidades y de las rutas de aprendizaje de los aprendientes. Y en nuestra maestría en estudios transdisciplinarios para la sostenibilidad hablamos de coaprendientes. Todas y todos somos coaprendientes. No hay profesores enseñantes, sino habemos coaprendientes. ¿Por qué? Y regresamos a la complejidad. Si el mundo y cada elemento está conectado y está constantemente cambiando, dices, ¿cómo cambiando? Bueno, pues nada más cerremos los ojos. Imaginémonos el conocimiento hace 10 años, hace 20 años. Es absolutamente otro. Yo estudié bioquímica, como vieron, biología molecular. Fui biólogo molecular. Y lo que yo estudié hace 35 años no tiene, no, o sea, si me paro en un laboratorio, no puedo hacer nada, absolutamente. Entonces, si más del 95% de lo que aprendo 5 años después no sirve para nada y además se me olvidó, ¿para qué estamos teniendo esta tiranía de los tópicos, de los conceptos y todas estas cosas? ¿Verdad? Cuando además todo esto pertenece a una tradición que está destruyendo al mundo. Entonces, como les platicamos ahí con los estudiantes, ¿qué vamos a hacer? A seguir inventando nuevos focos que tienen ahora cadmio, mercurio, plomo. ¿Se acuerdan de los foquitos de antes? Por cierto, hay un documental que se llama Obsolescencia Programada, en donde aparece un foco que está en Berkeley, que tiene 135 años y le hacen su cumpleaños en una estación de bomberos, y le hacen su cumpleaños cada vez que cumple años. ¿Por qué? Porque hace unos 100 años Osram, Philips y eso se reunieron para inventar la obsolescencia programada. ¿Cómo vaya a ser un foco que dure 135 años, por favor? Así nadie se hace multimillonario. Entonces, lo que platicamos con los estudiantes, voy a estudiar ingeniería para volverme parte de la lógica de la obsolescencia programada o para poder rediseñar una tecnología de iluminación que sea verdaderamente sustentable. Los invito a que agarren un foco de esos supuestamente sustentables e intenten reciclarlo.
compárenlo con un foco original que era básicamente metal y vidrio, y vean cómo lo que tiene ahora un foco supuestamente sustentable, que además, por cierto, emite luz en longitudes de onda que provocan depresión, que provocan deficiencias del sistema. Sí, sí ven, o sea, sí se dan cuenta cómo estamos así creando sustentabilidad y estamos creando cada vez más desastre, más desastre, más desastre. Entonces, en ese sentido, necesitamos bajar y conectar para generar una educación que cultive la integridad en una, efectivamente, con la madre tierra conectada, pero conectada también hacia una ecología interior, hacia nuestro corazón. Me gustaría entonces poner una pieza y les pediría que cerráramos los ojos para que saliéramos un poco del cerebro.
Bueno, avanzando ya hacia la parte final, me gustaría leer algunos. Se llama Peter Cutter, se llama Earth. Es un músico de los pueblos originarios norteamericanos, Peter Cutter, y tiene decenas invita a muchos otros músicos de los pueblos originarios de Norteamérica y generan discos con eh, siguiendo la cosmovisión, o sea, el sistema de conocimiento de los pueblos Dene, Cherokee, etcétera, de Norteamérica. Sí. No, Winter, Greg Winter, hace música con ballenas, pero no, en este caso no. Sí, pues, o sea, no entre comillas, o sea, exactamente, o sea, ahí vamos, pues, o sea, qué es sí, qué es no? Entraríamos en una discusión. Bueno, dice, sí, 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 sí. Este libro se llama La inteligencia del corazón en la percepción directa de la naturaleza, las enseñanzas secretas de las plantas. Y dice, el corazón emocional, el corazón como órgano de percepción y comunicación. La tendencia que tienen las células cardíacas a sincronizarse entre sí, sencillamente a causa de la proximidad de sus campos magnéticos, se extiende a cualquier campo magnético que entre en contacto con ellas. De la misma manera que los campos electromagnéticos de dos células cardíacas hacen que éstas comiencen a latir u oscilar al unísono, cuando se unen los campos electromagnéticos de dos corazones, también estos comienzan a oscilar o sincronizarse entre sí. Pero este fenómeno va aún más allá, cuando se hallan muy próximos el campo electromagnético del corazón y de cualquier otro organismo, tenga este o no corazón. Ambos se sincronizan y se produce un intercambio de información sumamente rápido y complejo. Mientras ambos campos electromagnéticos se armonizan, en cada uno ocurren cambios que producen modificaciones importantes en el funcionamiento fisiológico de cada organismo. No solo se modifica cada campo magnético, sino que el organismo receptor asimila también la información existente dentro de cada uno. La información del campo magnético con el que se entra en contacto es una perturbación del no equilibrio dinámico de cada organismo y como el payaso en el monociclo, se requiere modificar la dinámica interna para mantener el equilibrio. Sí, son osciladores, sistemas en estado de desequilibrio que están comunicándose electromagnética y desde otros campos de energías sutiles. Ahora ya hay toda un área que se llama la biología cuántica que está penetrando en cómo los campos cuánticos juegan un papel fundamental, por ejemplo, en la organización del cerebro. No son nada más sinapsis neuronales, sino que son organizaciones a través de procesos cuánticos de los electrones pi, de los microtúbulos que generan los procesos del pensamiento. Carl Preyran, hace muchísimos años que empezó a trabajar en esto. Es decir, pero lo que quiero enfatizar aquí es que es un proceso de ida y vuelta, a diferencia del modelo descartiano, ¿no? Que es un proceso donde yo extraigo la información. Y esto habla de la empatía, de la compasión. Hay un libro maravilloso de Restrepo, un colombiano que se llama El derecho a la ternura, de la ternura en la educación, en el conocimiento. Evidentemente eso no opera y pues por eso hemos generado un mundo absolutamente destructivo y falto de ternura. Las perturbaciones que ocurren cuando se entra en contacto con otro campo electromagnético alteran la dinámica de acoplamiento de cada organismo y producen nuevos estados dinámicos cooperativos. Asimismo, cada uno de los dos campos se unen y se sincronizan y el proceso produce un campo combinado que es dos campos a la vez unidos y en sintonía.
El cuerpo humano posee una gran cantidad de osciladores biológicos, todos interconectados en nuestro organismo. Los tres más potentes son el corazón, el tracto intestinal y el cerebro. Los campos internos de energía que percibimos interiormente provenientes de estos tres osciladores biológicos, desde las moléculas, el ADN, las células, sus órganos y al organismo completo, contienen ciertas clases de información acerca de nuestro mundo interior. Tales emociones nos brindan señales sensoriales e informativas sobre lo que ocurre en nuestro interior si al menos prestáramos atención. Bueno, no hay, una última cosa aquí dice, el corazón funge como conductor de información profunda desde el mundo exterior hacia el sistema nervioso central. El corazón tiene 10 veces más influencia sobre el cerebro que el cerebro sobre el corazón. El corazón tiene 100 veces más influencia sobre cada célula que el cerebro sobre cada célula. Entonces dice, el corazón funge como conductor de información profunda desde el mundo exterior hasta el sistema nervioso central y el cerebro, donde interactúa con las funciones de dicho sistema. Estos acontecimientos y modificaciones cardiovasculares ejercen gran influencia sobre el funcionamiento cortical y resultan detectables específicamente como señales sensoriales. Un análisis más detenido revela que estas modificaciones en la fusión del corazón en respuesta a fenómenos externos producen la misma clase de efectos en el funcionamiento cortical que los estímulos sensoriales más clásicos, o sea, los estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles y gustativos. Bueno, no sé si conocen a Antonio Damasio. Él tiene un libro que se llama El error de... Es uno de los neurofisiólogos más importantes del mundo actualmente, de origen portugués, pero tiene este otro libro que se llama Sentir lo que sucede, cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia. Él investiga personas que tienen accidentes automovilísticos y que se corta la columna vertebral y investiga el yo, la pérdida del yo nuclear, o sea, cómo las personas van perdiendo el habla, hasta que inclusive no se pueden identificar a sí mismos, dependencia del nivel de los cortes debido al accidente. Y básicamente lo que dice Antonio Damasio en este sentir lo que sucede es que no existe tal cosa como pensar y sentir. Por eso Zubiri habla de sentipensar. ¿Sí? No existe la posibilidad de una función cortical si no existe en el contexto de, de toda la información y todos los procesos integradores que está produciendo, no nada más en los intestinos, el corazón, la piel, los músculos, todos los órganos, todas las células, e inclusive el sistema psiconeuroinmunológico. Esther Sternberg, en este libro que se llama The Balance Within, la ciencia que conecta las emociones y la salud, refleja lo que desde hace ya 40 años se sabe, que es que en realidad esto que habíamos separado como sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso, en realidad son una unidad. ¿Qué quiere decir eso? Las neuronas sintetizan interleucinas y hormonas, las glándulas sintetizan interleucinas y neurotransmisores, y las células del sistema inmunológico sintetizan neurotransmisores y hormonas. Ya se sabe que la barrera hematoencefálica no es tal. Muchas moléculas que produce el sistema inmunológico pueden ir al cerebro, de hecho van de arriba a abajo. Entonces, por cierto, si gustan más información de todo lo del corazón, está el HeartMath Institute, que es un instituto de investigaciones que está en California, por ejemplo, de HeartMath Solution, Doug Childre y Howard Martin son pues de los principales. Todo esto está en revistas indexadas de PubMed. Son líneas de investigaciones que están fundamentadas con investigación. Ahora pues hay que hablar así, porque pues si dices que lo dice un códice maya, pues te dicen pues que eso no tiene validez. Pero lo importante en este sentido, y con eso quiero cerrar, es que tenemos la educación es la única oportunidad que tenemos como especie de sobrevivir. Pero tenemos que hacer una transformación radical, y esta transformación radical tiene que empezar desde los docentes.
hablamos de los estudiantes, hablamos de espacios de aprendizaje, pero ¿quién va a ejercer eso si ejercemos la docencia desde la violencia, desde la soberbia, desde el cerebro, desde el imperio de los tópicos, etcétera, etcétera, etcétera? Por lo que nos parece, yo sé que lo que estoy diciendo aquí parece como absolutamente fantasioso, absolutamente radical. Sí es radical, va a la raíz del problema. Sé que parece completamente absurdo a la luz de lo que ahorita en la 4T, aunque sea la 4T, porque no le veo gran diferencia en la educación respecto a lo que hacía Cedillo, o respecto a lo que hacía Salinas, o respecto a lo que hacía Fox, o lo que hacía tal. Pero además, el proceso de transformación, si vamos a esperar que venga de la SEP, jamás va a venir. Inclusive, si vamos a esperar a que venga de la rectoría, jamás va a venir. Va a venir si como académicos empezamos a usar nuestro corazón, empezamos a usar a nutrir nuestro microbioma, empezamos a cultivar el sentipensar, rompemos el cuadrado en el aula, es más, sacamos a los estudiantes, precisamente como decías, compañero, a los espacios con la naturaleza, generamos círculos, abrimos las experiencias educativas con círculos de la palabra en donde le damos oportunidad a los jóvenes que están aterrorizados, que están deprimidos, que están llenos de drogas, que están embarazadas, que están sufriendo violencia intrafamiliar, etcétera, 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 que no quieren tener hijos, porque los jóvenes ya no quieren tener hijos. ¿Quién va a querer tener hijos con lo que está pasando, no? Pero todo eso no está dentro del proceso, por lo tanto, no es una educación significativa, es una educación de los tópicos que ordena y manda el programa. Es no una educación basada en el corazón, en lo que es significativo y en un proceso de diálogo de saberes y haceres centrado en lo que está pasando en el mundo real, en la solución, en la vinculación hacia las problemáticas del mundo real, que es lo que necesitamos desde el corazón, desde nutrir el alma de las personas, de los seres humanos, de los individuos, para que entonces las escuelas dejen de ser esta reproducción de este modelo descartiano y de esta locura que nos está destruyendo y se conviertan en criadores, ¿verdad?, de seres humanos que puedan florecer la vida. Gracias. Bueno, sí, pues gracias por los comentarios realmente muy hermosos. Yo también soy danzante mexica chichimeca. Sí, y en Ecodiálogo hacemos todos los cursos, llevan un temazcal. Esa es parte de la pedagogía del temazcal. Entonces, todas esas son precisamente, y hacemos 4 temazcales en los solsticios y equinoccios. Y pues precisamente parte del reto es cómo reintegramos los saberes ancestrales, las cosmovisiones originarias en la educación. Este asunto, participamos en un seminario que fundó Gustavo Esteva y que sigue y que vamos a seguir desde hace 5 años y es un poco una perspectiva respecto a tu pregunta. En el nombre del seminario se llama Hacia Nuevos Horizontes Políticos, más allá del patriarcalismo, el Estado y la democracia. Desde ese punto de vista, efectivamente, ningún Estado puede garantizar, porque el Estado es parte del patriarcalismo. La democracia es parte del patriarcalismo. Es algo que todavía no estamos listos como sociedades a entender, ¿sí? Y que es parte del sistema patriarcal que está ultrajando y destruyendo a la madre tierra y a los seres, ¿verdad? Y que las feministas, las mujeres, ustedes son nuestras guías, ustedes están desmontando el patriarcado y los hombres, pues si despertamos y escuchamos, pues las seguimos, ¿no? Hay que escuchar a Vandana Shiva y a Silvia Rivera Sakusikanki y a todas las feministas que son las que verdaderamente están desconstruyendo los fundamentos epistemológicos de este patriarcalismo. Y que destruye, mata mujeres, viola la tierra, viola los ríos, viola todo, ¿verdad? Esa es la esencia. Y el Estado está al servicio del patriarcalismo.
igual que las corporaciones, ¿no? Y esta pregunta, estos comentarios que haces, son fundamentales para nosotros. Inclusive, desde hace muchos años en Ecodiálogo, ni siquiera sentimos esta distinción entre organizaciones y la educación y nosotros. O sea, te puedo decir en mi caso particular, yo soy parte de Alma de Barro, que es una cooperativa de construcción de barro que hace baños secos, que hace casas de barro, que renuncia al cemento, a la varilla, al block, a todo esto, que ha construido ya varias decenas de casas. Mi casa está construida con tequios, ¿verdad? Precisamente como parte de Alma de Barro. Ahí mismo hacemos círculos de nuevas masculinidades. Ahí mismo trabajamos con los que eran albañiles y ahora son constructores naturales, hombres en proceso de sanación de su patriarcalismo y de su violencia. Ahí mismo está ligado con los círculos de salud que hacemos en los parques, ¿verdad? En los lugares, inclusive en la pandemia, tomamos los parques porque nos saltamos las listoncitos amarillos, porque le mandamos a Hipólito Rodríguez muchas veces cartas mostrándole que en las ciudades de avanzada del mundo lo que se tenía que hacer en vez de cerrar los parques es abrirlos para que las personas hicieran ejercicio. Y entonces tenemos una red de varios círculos de salud. El sábado voy a Veracruz y ya estamos sembrando el tercer círculo de salud. Somos una red de círculos de salud. Entonces, y ahí se forman, nos formamos los estudiantes de maestría, los estudiantes de la SAFEL, personas que son estudiantes sin currícula, ¿verdad? Entonces, el asunto es aprender investigando, investigar haciendo, aprendiendo. O sea, romper inclusive este asunto de la intervención, romper este asunto de la transferencia de conocimiento, romper este asunto de la investigación, acción participativa hacia que el proceso de la educación y del conocimiento se convierte en un proceso orgánico de crear vida. Si hemos de sobrevivir, si hemos de crear, transformaremos nuestros espacios educativos en espacios donde también, por cierto, en Ecodiálogo se hacen vendimias, se hacen festitrueques. Bueno, yo vivo la mitad de mi vida en Jico, donde construí mi casa de barro. Estamos ahorita, tenemos un mes y medio con el nuevo mercado campesino, en donde están bajando más de 80 productores de las montañas de Jico y de Jico vendiendo. Los invito todos los sábados, vayan en la calle principal, en la Casa Quemada, ocurre el mercado campesino, en donde participamos produciendo, generando, dando talleres, haciendo círculos de salud. Entonces, y ahí están los estudiantes participando, generando el proceso de transformación. Y nada más terminaría al respecto a la pregunta que hacía el compañero de las pequeñas cosas. Yo considero que esas son las más importantes, esas, porque son las que siembran desde ti, desde si te sientas en un WC. En mi casa hace 20 años que no hay WC, hay baño seco, igual que en Ecodiálogo, igual. Entonces, cuando tú te sientas en un WC a sentir que no estás echando a perder 20 litros, sino que estás generando el oro negro, que es la composta, y tú te haces cargo de tu composta, esa experiencia de coalfabetización, de educación ambiental, es la que puedes transmitir, pero no desde los libros, desde los conceptos, sino desde una experiencia profunda, y eso es lo que forma jóvenes. Eso es lo que forma un conocimiento para la vida. Por lo tanto, yo considero que dejar de comer huevos bachoco y ir y buscar a las seños y a los seños que hacen que generan los huevos y que ya se están produciendo miles y miles de huevos de verdad, no huevos artificiales. Todas esas acciones cotidianas microscópicas, esa micropolítica doméstica, como dice Víctor Toledo, es la que nos construye como académicos capaces de generar una transformación del mundo. Gracias.